Hola mis queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea multiplicada en vuestros corazones. Soy Pastor Tiago Canguçu y estamos aquí para compartir el día de número 6 de nuestro ayuno de 21 días, entrenando un ejército de pastores. Estamos reuniéndonos en las casas y quería pedir una cosa muy importante. Yo he recibido audios de testimonios de varios hermanos. Quería pedir que me manden, puede ser en el Instagram, vamos a colocar aquí en el Instagram en la descripción del video. Mándame tu testimonio y voy a partir de mañana comenzar a leer algunos testimonios aquí en nuestros devocionales para poder inspirar a los demás. Pero mándenme textos y no audios, textos, ¿está bien? Pues bien, estamos compartiendo ya sobre la conquista de las iglesias. Comenzamos por la iglesia de Jerusalén, 2 días hablando de la conquista de la iglesia de Jerusalén. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo la iglesia de Antioquía fue conquistada por los primeros cristianos. Desde el inicio de la semana hemos hablado que el Señor nos llamó para conquistar nuestras ciudades. El tamaño de una iglesia debe ser el tamaño de su ciudad. Esta es la visión bíblica. Todas las iglesias son iglesias relevantes desde el punto de vista bíblico. Y nosotros fuimos establecidos aquí en Buenos Aires y también en los rincones de Argentina y también en Uruguay. Ayer me escribieron desde Uruguay y me dijeron: Pastor, no te olvides de hablar de nosotros que estamos acompañándonos también. Entonces estamos establecidos tanto en Argentina como en Uruguay y nuestras iglesias deben ser relevantes donde Dios nos llamó y donde Dios nos estableció. Bueno, la iglesia de Jerusalén fue conquistada. ¿Cómo fue conquistada? Fue conquistada por medio de una iglesia que predicó el evangelio puro, como vimos la predicación de Pedro, y también con el sello de poder del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora vamos para la segunda iglesia, que fue la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 11, verso 26, la palabra de Dios dice así: En Antioquía, por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos, esto es, pequeños Cristo. La primera característica de la iglesia de Antioquía es que los discípulos fueron llamados cristianos. Esta palabra cristiana los hermanos fueron llamados por la primera vez porque parecían con Cristo. Recuérdense que la iglesia primitiva, nuestros hermanos, ellos no eran cristianos desde la cuna, eran judíos. Y hubo un momento que dejaron de ser conocidos, parecidos con los judíos, porque los judíos se asemejaban a toda la estructura de la ley, del legalismo, de la religión. Y quizás los primeros cristianos aún tenían esta apariencia, esta similitud con la religión. Pero ya en Antioquía eso ya comenzó a ser transformado. Nuestros hermanos ya no eran más considerados judíos, parecidos al judaísmo, parecidos a la religión judía, sino que comenzaron a ser parecidos con Cristo. Y eso me genera muchas curiosidades. ¿Por qué los hermanos eran llamados de cristianos? ¿Cuáles eran las características de Cristo que manifestaban dentro de la iglesia? A mí me encantaría y me encanta cuando las personas dicen: Pastor, sos parecido con Cristo. No creo que hay un elogio mejor para un cristiano que ser llamado así, ¿no? Imagina a las personas que te digan: che, pareces con Cristo, tenés la paciencia de Cristo, tenés la belleza de Cristo, tenés la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo. Wow, es verdaderamente encantador. Entonces, antes de todo, la iglesia de Antioquía, que se tornó la segunda gran iglesia de la iglesia primitiva, yo creo que una de sus características es porque se parecían con Jesús. Nosotros debemos y podemos ser parecidos con Cristo, y eso marca la diferencia. Nosotros no podemos conquistar una ciudad pareciéndonos con la religión, porque la ciudad ya está repleta de religión. La ciudad está llena de religión. ¿Cuál es la diferencia básica entre ser parecido con la religión y ser parecido con Cristo? La religión tiene que ver con lo que uno puede hacer para merecer la salvación. Si vas a cualquier religión, toda religión funciona de la misma manera. Hay reglas, una vez que las cumplo,
recibo algo a cambio. Cualquier religión, no solamente las religiones dichas cristianas, funciona así en el Islam, funciona así en las filosofías humanistas, todas dichas religiones funcionan de la misma manera. Tenemos un juego, un complejo juego de reglas, y una vez que somos aprobados por eso, somos bendecidos. El cristianismo no es así. Ser cristiano es entender que recibimos todo por la obra de Cristo. Somos solamente recibidores, somos solamente personas que recibimos por la fe. Jesús nos regaló. Como el apóstol Pablo cierta vez escribió a Timoteo: yo soy apóstol, no por mi capacidad, sino Dios me llamó, porque yo era el peor de todos los pecadores. Éramos así, éramos peores de los pecadores. No porque pecábamos más, sino porque todos, una vez que sabemos nuestra condición, sabemos que somos peores y completamente indignos, pero por alguna razón, por la misericordia de Dios, Él nos ha llamado y Él te llamó, que nuestra iglesia, nuestras células, nuestros hermanos sean considerados cristianos, parecidos con Cristo. Hablamos como Él, pensamos como Él, nos portamos como Él. Nos deshacemos de la apariencia de la religiosidad y vivamos con la gloria y la simplicidad de Cristo. Ahora, una vez que esta iglesia se parecía con Cristo, vamos a ver algunas características breves. En Hechos 13, verso 1, dice así, verso 1 y verso 2. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que he llamado. Aquí tenemos una característica clave: Dios no trabaja con voluntarios. ¡Wow! Yo sé que llamamos personas de la iglesia de voluntarios, pero Dios no trabaja con voluntarios. Repito, Dios no trabaja con voluntarios. Dios llamó a estos hermanos. Y mientras ellos ayunaban y oraban, Dios llamó a Bernabé y a Saulo. Estamos ayunando estos días. Y mientras ayunamos, Dios nos llama. Todos que fueron llamados para predicar el Evangelio se tornan discípulos de Cristo. Ahora, nosotros necesitamos entender que Dios habla, Dios define, Dios decide nuestros designios. Pablo y Bernabé se tornaron los principales apóstoles de la iglesia, pero ellos no se tornaron voluntarios, ellos fueron llamados. Yo fui llamado para ser pastor, nosotros fuimos llamados para edificar a iglesia y Dios te está llamando. Deus te está chamando. Não é uma questão de colocar-me à disposição como um voluntário de Deus. Não. É uma questão de responder a um chamado que inicia em Ele. Uma vez que Deus nos chama, Ele nos envia. Pablo e Bernabé foram enviados para plantar igrejas. Eu fui enviado a liderar a igreja La Vida em Buenos Aires. E muitos que me estão escutando agora, me estão escutando, me estão oyendo, alguns vão ser enviados ao seminário, outros vão ser enviados como apóstolos em la universidade, hoje outros vão ser enviados ao business, outros vão ser enviados a cuidar de niños, de orfanatos, outros estão sendo preparados e treinados para ser enviados a suas próprias famílias. Não importa onde cheguemos, o que importa é que uma vez que chegamos porque Ele nos enviou. Teremos esta sensação de dever. Esta sensação de dever não é um trabalho voluntário, sino um trabalho chamado na obra chamada por Deus. E toda obra para Deus deve começar com um chamado del Espírito. Toda obra divina deve ser divinamente iniciada. A intenção humana, aunque seja buena, não pode tomar o lugar da iniciativa divina. Nós respondemos. Todo o que é obra de Deus são respostas. Nós não iniciamos. Quem inicia é Deus. Então, o Senhor inicia. Nós solamente respondemos. Agora te pergunto: quais são as convicções interiores que tens em tu coração? Que queima em tu coração? Piénselo, medite nisso. Porque muitas vezes os chamados de Deus começam aqui. Mientras ayunamos, Deus queima propósitos, sonhos, chamados
impresiones. ¿Y qué hacemos con eso? Respondemos. Nosotros respondemos a la iniciativa divina. Entonces la iglesia de Antioquía creció, se tornó una iglesia relevante en primer lugar, porque eran parecidos con Cristo. Segundo, porque mientras oraban entendieron que fueron llamados. Ahora termino con el verso 3. Así que después de ayunar, orar, imponerles las manos, los despidieron. Es decir, una vez que tengo convicción de llamado, tengo que recibir la confirmación por la iglesia. Claro, Pablo y Bernabé fueron marcados por Dios de manera interior y después ellos fueron enviados por Dios. Hoy vivimos una epidemia de independencia. Muchas personas piensan, mi sueño, mi llamado. Estas son las frases más comunes que escucho. Escucha, una vez que Dios te llama, te desafía, una vez que Dios coloca un sueño en tu interior, este sueño necesita ser confirmado y enviado por alguien. ¿Y quién envía? ¿Quién confirma? ¿Quién nos promueve? Nuestros padres, nuestros líderes, nuestros pastores. Entonces, una vez que tengo una convicción delante de Dios en estos días de ayuno, por ejemplo, comparta con tus líderes, con tus discipuladores, con tus pastores. ¿Y sabe lo que va a pasar? Ellos van a confirmar, sellar y luego enviar. Es así que Dios obra, es así que Dios trabaja. Yo puedo compartir en algún momento muchas situaciones en que tuve impresiones personales que no fueron confirmadas por mis pastores. Y hoy alabo a Dios por haber escuchado-los. Y a cambio, yo estoy donde estoy después de años de confirmaciones de los que me enviaron. Yo llegué donde llegué porque alguien me envió, alguien me ordenó, alguien estableció, me levantó, me envió. Es así que funcionamos. Nuestras células son verdaderos celeros, son cunas de líderes, de pastores. Lo que está pasando en las casas estos días es extraordinario. Como es lindo ver centenas de personas orando todos los días. Y estoy seguro que mientras oramos, el Espíritu Santo está sembrando sueños, aspiraciones. Estos días son tiempos de sueños nuevos, aspiraciones nuevas y sellos del Espíritu Santo por medio de los hermanos más maduros. Somos llamados y somos enviados. Fuimos enviados. Somos una iglesia enviadora. Nosotros estamos enviados a ustedes. Los que me escuchan ahora, siéntanse enviados de parte de Dios para concluir la misión de predicación del Evangelio. No te olvides de dar el me gusta en este video y más, te pido que escriba en los comentarios algo que te marcó. Así el YouTube va a entender que este material que estamos produciendo es relevante y va a divulgar, difundirlo de manera más amplia. Y por ahí hay alguien que necesita oír este mensaje. Comparta con él en el nombre de Jesús. Hasta mañana.